Bienvenidos a este nuevo ciclo de charlas que venimos realizando desde mitad de año. Hoy, la charla de hoy es Conociendo los rayos X. Parece un nombre así como, ¿qué será esto? Pero bueno, tenemos hoy al especialista Gabriel Rasulo, que él es de Siemens Healthineers, en la parte de salud de Siemens. Así que bueno, hoy los dejo en manos de él, de súper especialista, y la charla va a estar muy buena, así que nada, les paso la posta, no los distraigo más, y bueno, y cualquier cosa, está el chat, pueden preguntar, nos interrumpen, ningún problema. Así que acá estamos. Bueno, Gabriel, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos. Espero que estén todos escuchándome bien. A ver, si alguno tiene problema de audio, por favor que lo comente. Y vamos a estar comunicados a través del chat, como es usual en este tipo de presentaciones, ¿no es cierto? La presentación está siendo grabada y después entiendo que va a ser compartida. Exactamente, sí, porque siempre, chicos, después la pueden volver a rever. Si el profe les pregunta o les manda a hacer algún trabajo práctico, la tienen subida en nuestro canal de YouTube, así que va a estar ahí. Bien, habido esto, les quería comentar que ya estoy por más de 21 años en Siemens, y siempre en el tema de Healthineers, en el tema de salud, de equipamiento de salud, ¿no es cierto? En diferentes portafolios, ¿no? En diferentes soluciones, teniendo un paso por lo que es informática en IBM durante unos 13, 14 años, y luego fui para el lado de NEC en comunicaciones e integración con sistemas informáticos también, para que era la parte del petróleo, telecomunicaciones y demás. O sea que estoy cercano, muy cercano a los 60 años ya. Y empecé con todo lo que es tecnología a los aproximadamente 19, 20 años, y en paralelo estudiando programación y análisis. Bien, los quería motivar con lo siguiente, y espero hacerlo, que es la innovación y por qué debemos innovar, ¿no es cierto? Y este primer slide lo pongo para resaltarle a ustedes o motivarlos a que pensemos si este señor siente vértigo o no. Y si cuando innovamos sentimos vértigo o no, ¿cierto? Entonces les quiero comentar lo siguiente. ¿Qué es la innovación? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que se innova para empeorar o se innova para mejorar? ¿Cierto? ¿Me pueden comunicarse por chat? Sí, no tengan vergüenza. Exactamente. Digan lo primero que se les venga a la mente. Exactamente. La idea es esa, para después ir generando un diálogo en conjunto con eso que ustedes están proponiendo. A mi juicio, innovar genera nuevos conocimientos y genera nuevas capacidades. Y me parece que eso es lo importante, ¿cierto? Y como ejemplo de innovación, me habría gustado citar a Apple, por ejemplo, a Microsoft, inclusive a Siemens en sus diferentes soluciones, no solamente en lo que es salud, sino también en otro tipo de soluciones, en transportation, en generación de energía, etcétera, etcétera, en generación de energía limpia y demás. Estamos constantemente innovando, y aunque no lo parezca, en nuestro día a día también innovamos. ¿Qué pasaría si no lo hacemos? ¿Podríamos estar estáticos toda la vida con lo mismo? Pues me parece que la realidad nos iría arrastrando hacia innovar o desaparecer, ¿verdad? ¿Qué pasó con todo esto que nos vino ocurriendo en estos últimos tiempos? Tuvimos que ponernos a pensar e innovar diferentes soluciones para poder hacer frente a todo esto que nos ocurrió en estos últimos 2 años. O sea que a mi juicio es constantemente generar nuevo conocimiento, constantemente generar nuevas capacidades. ¿Para qué? Para mejorar, para cambiar, ¿cierto? También lo podemos citar a Darwin, también lo podemos citar a Einstein, y muchísimos ejemplos más, e incluir a todos aquellos para no ser injustos. Habido esto,
Mi impresión personal es que la innovación también me causa vértigo, me causa desafíos personales. Tengo que volver a aprender o volver a ver cómo funciona tal o cual máquina, y por suerte he estado involucrado en foros de desarrollos de nuevas máquinas exclusivamente de rayos X. Ok, entonces, en base a esta introducción, les comento lo siguiente. Alguien que me dé el feedback si avanzó el slide o no, para no quedarme hablando Sí, sobre paso la a paso. opinión. Ok, entonces vamos bien con las comunicaciones. Fíjense que el 8 de noviembre de aquel 1800 y tanto se descubren los rayos X, justamente, ¿no? ¿Y quién lo descubre? Röntgen, aquel físico alemán, ¿verdad? Y se asocia luego con Siemens, que es esta foto que está aquí debajo. Voy a tomar un puntero. Es esta foto que aquí está debajo, que es nuestro fundador, el señor Werner von Siemens, al cual estoy muy agradecido de haberse asociado con Röntgen. Si no, todo esto que estuviéramos hablando no tendría ningún sentido, ¿no? Y a través de todos esos años, ¿qué pasó? A Röntgen le dan el premio Nobel, uno de los premios Nobel, ¿no es cierto? O sea que también nuestro fundador supo de quién rodearse, ¿no es cierto? Supo tener aquellos mentores que eran innovadores, ¿sí? Y de la mano de ellos fue avanzando sobre varias técnicas. Una de estas es el rayo X, o quien hoy en día, creo que poco de lo que estamos presentes nunca se han hecho un rayo X, con todo lo que eso conlleva al bienestar de nuestra salud. Estamos viendo en el interior del cuerpo, sobre todo en la parte ósea, qué problemas podemos llegar a tener y cómo combatir aquellos desafíos o dolores que nos provoca la parte ósea, como lo más común, lo que es una quebradura. Tenemos que lograr ver en detalle qué es lo que está ocurriendo con eso, o con las partes mecánicas de nuestro cuerpo, como son la parte lumbar o la parte cervical, que tanto problema nos trae a través de los años, ¿no? Bien, entonces, el señor Werner supo rodearse de un tal Röntgen, nada más ni nada menos, aquel que viene a descubrir el rayo X. Puede penetrar una materia con un haz, con un fotón, y eso luego impactarlo en un medio que permite que lo visualicemos. Nada más ni nada menos que visualicemos el interior esquelético de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Y cómo fue avanzando la cosa? Ya estamos viendo que seguimos innovando, ¿no? A ver si puedo cambiar de marcador. A ver ahí. No, no me deja. Ahí está. Ahí está. Acá mejor. ¿Cómo vemos que esto va mejorando, verdad? Vamos tomando distancia sobre el cuerpo del paciente y vamos ampliando el lugar que queremos ver. Esta es la famosa radiografía de tórax, ¿verdad? Que seguramente nos han hecho en algún momento por algún estudio de rutina, cuando nos queremos incorporar a alguna faz laboral o alguna faz del deporte y demás, ¿no es cierto? Entonces, vamos innovando, vamos viendo que tomando distancia y ampliando el cono de visualización, pues podemos ver más cosas del interior de nuestro cuerpo, en este caso un tórax, o en este caso una mano, ¿no? Y aquí, no solo eso, sino que también vamos con un bus hacia donde están nuestros pacientes, o sea que ya estamos transportando aquellas soluciones que nos permiten un diagnóstico bastante más precoz que antes. No esperamos que venga el paciente, sino que lo vamos a buscar, el tema de lo que es medicina preventiva. No nos quedamos contentos con el rayo X estático, ahí, como si fuese una foto del interior de nuestro cuerpo, sino que vamos e intentamos girar alrededor de nuestro paciente 360 grados. ¿Mm? Esto es el nacimiento de la tomografía computada, o del CT, o de la visualización
tomográfica de una imagen, por ejemplo, del cerebro, de nuestro corazón, o de algún miembro en 3 dimensiones, ¿verdad? Y seguimos innovando. Fíjense que en varias etapas de nuestra vida diaria, inclusive en el deporte, constantemente hay innovación, constantemente hay nuevos desafíos. Por citar un ejemplo, al que le gusta el tenis o al que lo puede seguir, no solamente por poner un ejemplo del fútbol, si a Nadal le jugamos siempre con las mismas variantes, posiblemente nos gane. O se nos complique muchísimo ganarle si no tenemos variantes para enfrentar aquellos desafíos o aquellas defensas que nos pone Nadal en un abierto de tenis, ¿no? E inclusive aquel que puede observarlo a Nadal ha cambiado hasta su físico, se ha vuelto más delgado, pero con mucho más explosivo que antes, ¿verdad? Y se complica muchísimo más ganarle. No solo combina su técnica, su concentración, su carácter, sino que también logró modificar su parte muscular a través de una dieta. O sea que ese tenista, a través del tiempo y de toda su carrera, fue innovando, ¿no? Y fue innovando para enfrentar sus nuevos desafíos, nada más ni nada menos que a rivales como Federer o Novak Djokovic, ¿no? Que también lo están observando. Eso tranquilamente podría venir al ejemplo de por qué innovamos, ¿cierto? Porque también están los competidores presentes, que también innovan y también los observan. Y porque también están los pacientes o en otras disciplinas los clientes, ¿no? ¿Por qué innovan las automotrices o las compañías de telecomunicaciones? O sea que también esto, quiero que despierten en ustedes que pueden innovar, no porque hayan estudiado tal o cual carrera, no sean capaces de adaptarse a otras disciplinas, ¿verdad? Como dije al inicio, soy analista de sistemas, programador de computadoras, analista de sistemas, y hoy en día hace ya más de 15 de mis 20 y tantos de años de carrera en Siemens, que estoy con los equipos médicos. Un mundo sinceramente atrapante y un mundo que, gracias a Dios y por las buenas, no me ha dejado salir. Ok, entonces, ¿qué pasa con esto? Ahora vamos a ver que vamos a dar un grandísimo salto en la innovación. ¿Y por qué? Porque somos más pacientes sobre la Tierra, vivimos más años, tenemos que hacernos más estudios, más seguimientos. Con el avance de la edad vienen diferentes desafíos que tenemos que afrontar con los equipos médicos. Problemas lumbares, problemas mecánicos, problemas de caída, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces el gran salto que vamos a dar es innovar sobre los rayos X de aquella impronta, de aquel nacimiento de la mano de Roentgen y de nuestro fundador, de Werner von Siemens. Vemos que durante más de 100 y tantos de años hemos tenido la necesidad de innovar. Y no solamente de innovar para que las cosas se vean mejor. Y no de innovar solamente nosotros, sino que hemos recurrido a otras industrias. Entonces, esta filmina o este slide lo he dejado intencionalmente para que vean que ustedes aquí hay una parte en un equipo médico que es una parte de aviónica, ¿sí? Es una parte que está copiada de la resiliencia de las turbinas de aviones, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tengamos una mayor durabilidad sobre la inversión de los rayos X, para que seamos un partner confiable también sobre el cliente que decide confiar en nosotros, ¿cierto? Entonces, recordemos, somos más, tenemos más volúmenes de pacientes, vivimos más tiempo, tenemos que hacer que nuestras máquinas irradien menos porque la radiación del cuerpo no se va, se acumula, y no solo eso, sino que dure más la inversión. Ok, entonces, ¿qué notábamos con esto? No solamente que éramos más, sino que los problemas
que nos planteaban los pacientes, o mejor dicho, los desafíos que nos planteaban los pacientes a través del tiempo, fueron y son y serán distintos. El cuerpo humano reacciona de diferentes maneras. Nuestro hábitat nos hace reaccionar de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque tenemos otras industrias que nos convocan, como por ejemplo la construcción de edificios, donde posiblemente haya accidentes que colapsen la columna del paciente. Aquellos deportes de contacto también, aquellos jugadores de deportes de contacto que son altísimamente valiosos, donde hay problemas en las rodillas por lesiones, por ejemplo, o aquellas caídas de andamios de construcción que colapsan la parte lumbar de nuestros pacientes, por ejemplo, y que ya no alcanza con ver las imágenes de la presentación, sino que tenemos que verla y girar alrededor del paciente, con el paciente de pie, con su carga corporal, para que realmente veamos dónde está tal o cual problema, ¿cierto? Por eso es que lo podemos realizar con el paciente acostado o con el paciente parado, para ver la carga del cuerpo. Y fíjense lo que resulta aquí. Resulta que con la carga del paciente y en 3 dimensiones, nosotros podemos lograr ver qué está pasando con la distancia o qué está pasando con aquella lesión que no podríamos ver con una sola cara de la imagen, sino que somos capaces de rotar alrededor de la imagen. Fíjense que aquí no estoy viendo la distancia que puede causar el dolor acá, ¿cierto? Y tampoco estoy viendo la inclinación sobre el tobillo del paciente que puede estar causando el dolor aquí. Entonces, con la tecnología anterior, y si no hubiésemos innovado, pues no podríamos darle una solución al paciente. ¿Y qué ocurre con esto? Cuando no podemos darle o no podemos dar con el diagnóstico adecuado o no podemos dar con la solución a ese diagnóstico adecuado. Podemos llegar a tener una intervención innecesaria sobre el paciente. Una intervención es, lo llevo al quirófano y abro y hago una cirugía sobre el paciente para ver tal o cual cosa o para colocar un perno cuando posiblemente no sea necesario, ¿cierto? Entonces, de nuevo, es importante innovar para cambiar sobre los desafíos que nos presenta tal o cual cosa y no tenerle miedo a esos desafíos, ¿no? Fíjense que acá también estamos viendo la distancia que hay en el talón del paciente, que acá no lograríamos verla con un solo plano en la imagen, ¿verdad? ¿Cierto? Esta es la potencia que hoy en día nos dan los rayos X y esto es lo que intento ver que descubramos en conjunto, ¿no? ¿Y qué pasa cuando está con el paciente de pie? ¿No es cierto? Que, por ejemplo, me duele la cintura y no puedo estar sentado, quizás hayan ustedes tenido alguna lesión deportiva o algún otro tipo de lesión, y ya les haya pasado eso, y bueno, hay que infiltrar, o hay que intervenir, y realmente, o hay que hacer una resonancia magnética con el paciente acostado, y realmente no podemos ver qué ocurre con el peso del paciente. ¿Es lo mismo tener un peso debajo de una camioneta o arriba de una camioneta? ¿Cómo se comporta eso? ¿Es lo mismo es lo mismo tener un avión con carga o sin carga? ¿Va a consumir más o menos combustible? ¿Es lo mismo tener un paciente de pie con su carga corporal? ¿Va a sentir más dolor o menos dolor cuando estoy acostado? ¿Cuántas veces habrán escuchado me voy a acostar porque me duele la cintura o me duele el cuello y necesito estar en reposo? ¿Verdad? Y realmente ese reposo no nos deja ver en profundidad qué está pasando con ese dolor del paciente, ¿sí?
Entonces, la evidencia de este ejemplo que estoy dando, sin ser demasiado técnico, si soy demasiado técnico, por favor me lo dicen por chat y lo resolvemos, igual que si no se entiende algo, lo resolvemos sin ningún tipo de problema vía chat. Aquí estamos viendo una imagen en 2D y aquí estamos viendo una imagen en 3D con el paciente parado, ¿verdad? ¿Y qué pasa aquí? Estamos logrando ver sobre la parte lumbar lo que estamos logrando ver aquí, con el paciente parado y en 3 dimensiones, rotando alrededor del paciente. Fíjense que aquí hay un problema de colapso en la parte lumbar, que es lo que nos causa el dolor, ¿verdad? Y si colapsara sobre la médula espinal, pues nos causaría un mareo o una caída. Recordemos que la médula está llevando información al cerebro en forma constante y a partir de ahí transmitimos neuronalmente qué movimiento queremos hacer. Y si esa transmisión está interrumpida, o si hay un interrupt, como en internet, uy, perdimos la presentación, uy, no tengo internet, no estoy pudiendo ver el chat, o no estoy pudiendo recibir algún mensaje. Pues si el backbone nuestro, la parte lumbar se interrumpe, la parte medular, perdón, se interrumpe, no tenemos señal del cerebro. Y entonces podemos llegar a perder la movilidad de los miembros inferiores. O sea que el tener una imagen en 3 dimensiones no es una cosa menor. No es una cosa menor en tanto las consecuencias que podemos llegar a tener. Y esta imagen no la veríamos con el paciente acostado. Sí la vemos con el paciente con su carga corporal. ¿Sí? ¿Alguien que me dé un ok acá si se entiende lo que digo? ¿O estoy bien en el sonido? ¿Estamos por ahí algunos? Sí, sí, ahí están poniendo todo bien, se entiende, perfecto. Ok, entonces, gracias. Bien, Gracias, porque si no es chicos. como un programa de radio, ¿no? Nadie sabe que está del otro lado, Pueden no se puede, preguntar, lo que ustedes quieran. tal cual, pueden preguntar sin ningún problema. Bien, entonces, fíjense que esto delata, con el paciente parado, su peso natural, qué está ocurriendo aquí y qué no estamos logrando ver aquí con una imagen de perfil y con una imagen de frente. No es claro lo que está ocurriendo. Entonces le decimos al paciente, bueno, vaya, tómese este calmante y es un paciente recurrente, ¿no es cierto? Y no podemos estar todo el tiempo invadiéndolo con rayos X, con todo lo que eso conlleva para su vida, para su confort de vida, para los gastos de ese paciente, para los gastos de la institución que lo está analizando, y ni hablar si esto deriva en una cirugía innecesaria, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cómo logramos esto? Ahora pasando de la parte clínica a la parte un poco más técnica. Esta es la parte que vimos al inicio, la parte rotacional, tomada de un material aviónico, una turbina de uno de los aviones, lo que no quiere decir que esto sea igual a una parte de una turbina, sino que la resiliencia del material es aquella que se usa para, en la rotación de una turbina, para apuntar a la mayor durabilidad y a la estabilidad de la rotación al momento de tomar los rayos X. Si eso no está lo suficientemente equilibrado, ¿qué ocurre? Se mete uno de los peores enemigos dentro de la imagen, que es el ruido. Por eso, cuando nos exponen con rayos X, nos dicen, respire, no respire, ¿no? Trate de quedarse lo más quieto posible y no respire. Y uno está ahí medio como, ¿qué va a pasar? ¿No es cierto? ¿Y cuánto tiempo va a durar esto? Hasta que hacen el disparo y uno puede volver a respirar. Por eso nos dan esa indicación, para que no se meta ruido en la imagen. Y se mete ruido en la imagen, ese ruido genera una sombra dentro de la imagen que no nos interesa. A nosotros lo que nos interesa ver es aquella parte que tenga la dolencia, o aquella parte que tenga la quebradura, o aquella parte mecánica que nos esté causando dolor, o que nos esté colapsando y nos esté quitando
calidad de vida. Entonces, tenemos un detector dinámico de 43 centímetros por 43 centímetros. Mírense el cinturón del pantalón, o pónganse la mano debajo del ombligo, y pónganse la mano hasta acá arriba, de la pera aproximadamente, o hasta aquí, donde está nuestro cuello, y eso aproximadamente son 43 centímetros de una mano a la otra. Y si ponen las dos manos en paralelo a la cintura, si la alejan un poco de su parte de la cadera, perdón, serían los otros 43 centímetros, o sea que somos capaces de ver una parte muy, muy amplia sin tener que reposicionar el tubo y el detector para hacer 2 o 3 imágenes de lo que pretendemos ver. Eso decididamente nos da una sola imagen, nos permite irradiar menos al paciente. Recordemos que cada vez que apretamos el botón de disparo de radiación, eso está penetrando el cuerpo de nuestro paciente y esa radiación está quedando dentro del cuerpo de nuestro paciente. No la podemos eliminar, ¿cierto? Entonces, vamos de nuevo al principio de la presentación. Vivimos más años, somos más como población, posiblemente tengamos que recibir más tratamiento médico a lo largo de nuestra vida. Y ojalá sea para que nos confirmen que no tenemos nada, ¿cierto? Y eso va a requerir de diferentes sistemas, de resonadores, de CT, de rayos X, ultrasonido u otros. De nuevo, los rayos X no se eliminan. Entonces, cuanto menos irradiemos al paciente, mejor. Cuanto menos energía usemos para que nuestro generador pueda emitir esos fotones de rayos X para ver la radiografía de nuestro paciente, mejor, somos un equipo más verde. No requerimos de tanta energía de la naturaleza para poder generar corriente a nuestro tubo, ¿cierto? Entonces, bien vale también la innovación en este aspecto, no solo para cuidar al paciente, sino que para cuidar nuestros recursos naturales, sino que también para cuidar la inversión de nuestro cliente. ¿Sí? Ok, entonces, ¿cómo logramos esa imagen alrededor del paciente, bailando una danza entre el detector? Gabriel, Sí. ahí pusieron una consulta. ¿La Sí. radiación puede afectar la salud del paciente? ¿Y hay algún Correcto. límite de cantidad de radiografías? La radiación puede afectar la salud del paciente, sí señor, y es correcto. Y hay un Instagram de la radiación que va acumulando el cuerpo del paciente. Esa radiación tiene que ser la permitida por los entes internacionales, que en este caso se llama ALARA, el ente internacional, ¿cierto? Hoy en día los equipos irradian al paciente según su talla, según su tamaño y según el órgano que querramos irradiar. Y la radiación en algunos casos es menor en milisievert a la que recibimos del sol. En estos equipos médicos hay un límite de radiación según la ley de cada país o según la norma internacional de cada lugar. No podemos estar irradiando a un paciente en forma constante, tenemos que buscar otros métodos. Yo diría que no puede llegar a ser más allá de 10 milisievert, ¿no? Aproximadamente. No lo tomemos como un dato exacto, ¿sí? Pero no podría llegar a ser más allá de eso, entiendo. Estas máquinas en una exposición estándar es 0,0 n milisieverts, para que nos demos una idea. ¿Por qué? Por la velocidad de captación del fotón, ¿sí? Por el lado del detector y por la menor cantidad de energía que tengo que usar. Por eso, de nuevo, vale innovar. Preguntémosle a la persona que preguntó si está respondida a la pregunta o no, ¿no? A ver. Tomás,
respondimos tu... Sí, puso que sí. Gracias, Ok, Tomás. gracias Tomás. Entonces, combinamos ambos movimientos de tubo y detector en 10 axes distintos aproximadamente. ¿Para qué? Para hacer más rápido la toma, para no tener que tomar varias tomas de algo, sino con una resolver el problema, justamente por esto que decía Tomás, de la radiación. Antes posiblemente tenía que tomar 3, 4 exposiciones para algo, que ahora es muy posible que con una lo pueda resolver. Y baje drásticamente los tiempos, suba el confort del paciente y baje la radiación, ¿no? Ahí va el video, se ve, ¿no? Perfecto. ¿Esta es una máquina, Gabriel, que está acá en Argentina o todavía no llegó? Acá en Argentina todavía no tenemos ninguna máquina de esta, tenemos una máquina con menor cantidad de movimientos que esta, no por eso menos moderna, ¿no? Que está en el No, Hospital obvio. Italiano, que está en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Ah, buenísimo, mira. Esta es una máquina que debe tener aproximadamente 2 a 2 años y medio de lanzada en el mercado, ¿no? Calculo que sí, que en algún momento o pretendemos que llegue a Latinoamérica. Para que los chicos Europa, tengan noción, más o menos contarles, sino en qué hospitales o clínicas pueden llegar a hacerse algún capaz estudio con algún equipo Siemens o que se encuentren. ¿En dónde tenemos nosotros sí, tecnología? por ejemplo, dos hospitales de comunidad muy emblemáticos, que es la de la comunidad italiana y el de la comunidad alemana, ¿no? Justamente. En Genial. esos dos, sí, no hay absolutamente ningún problema, tenemos máquinas nuestras, no solamente de rayos X, sino de otras tecnologías, de resonancia, de tomografía, de angiografía, de intervencionismo, etcétera, ¿no? Son Buenísimo. hospitales que nos vienen acompañando por más de 3 generaciones de máquinas, de todo tipo de máquinas, ¿no es cierto? Ahora, después de esta charla, tengo que ir a dar una charla justamente al Hospital Alemán, de una máquina nueva de rayos X que han adquirido ahora hace un par de meses, y es la tercera generación de rayos que nos compran, ¿no? La verdad que para mí es personalmente una alegría total. Y siempre lo he acompañado en ese ciclo, ¿no? Salvo en el primero, que fueron máquinas donde yo todavía no tenía, no sé, ni 20 años, ¿no? Pero bueno, entonces, vieron cómo giraba esa máquina, cómo se movía, y también lo interesante es que la mesa era muy, muy delgadita, muy finita, ¿verdad? Es una mesa de fibra de carbono muy, muy finita que vuela sobre un pie que está del lado derecho. ¿Por qué ese material también es tan delgadito? Justamente para irradiar menos. Justamente porque todo lo que ponemos entre el cuerpo y el rayo de haz, entre el haz del rayo de luz, ¿qué ocurre? Mete ruido. Tenemos que penetrar un cuerpo extraño. Cuando tenemos que penetrar un cuerpo extraño, tenemos que darle más potencia a la energía del rayo, para que eso sea penetrado y que por fin llegue al cuerpo humano, lo penetre y nos arme una imagen de eso. Entonces también ahí se innova sobre esos materiales, justamente para bajar la radiación, esa pregunta que hizo hace unos minutos Tomás, ¿verdad? Ok, los invito a que siempre innoven, los invito a que piensen que el futuro es hoy,
¿Por qué el futuro es hoy? Porque a medida que hoy asumo los desafíos, a medida que hoy entiendo lo que ocurre, me capacito y trato de innovar, estoy construyendo el futuro, ¿no? Habrán visto Shift the Future, ¿no? En muchos momentos, o Smart, son palabras como que están muy, muy de moda, y muy, muy de moda hoy. Por eso el mensaje que les quiero dejar es innovación y el futuro es hoy. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias por el tiempo. Estamos aproximadamente en unos 10 o 15 minutos, Estamos súper bien, sí. ¿no? Estamos más que bien. Sí. No, súper buenísima la charla. A mí, por Gracias. mi parte, que trabajo en Siemens hace 10 años y hay cosas que uno no conoce, ¿no? Y está bueno así ir como metiéndose en el mundo de la tecnología de Siemens Healthineers. Tremendo, ¿no? Increíble. Sí. Increíble, sí. Y ni hablar lo que son otras también. Otras sí, me imagino que va a haber un montón de otras más, millones. Y los clientes acá, o los médicos de acá, también están bien a tope de tecnología en algunos lugares, comparable con Estados Unidos, Europa o algunos otros países que quizás puedan llegar a tener más recursos que nosotros, ¿no es cierto? O sea que esta tecnología llega a ciertos pacientes finales que pueden estar entre nosotros, esos pacientes, o ser nosotros mismos, ¿no? Es más, yo me he hecho un análisis de sangre y en el resultado, cuando me vino, decía que los reactivos eran Siemens. Exacto, exactamente. Dije, mirá. Es la parte que Siemens adquirió de Bayer, ¿no es cierto? Claro. Ahí están consultando. ¿Existe otro método de generar imágenes del interior del cuerpo, además de los rayos X? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. El rayo X, recordemos que penetra la masa. El rayo X penetra una masa determinada. Puede ser cuerpo humano o no. Pueden ser otras cosas. Recuerden cuando nosotros ponemos los bolsos, cuando nos vamos de viaje y ponemos el bolso en esa cinta. En la cinta, para que vean qué es lo que tenemos adentro. Claro, el operador está viendo como una especie de rayo ahí que está pasando, ¿no? Y le está devolviendo una forma a eso, ¿verdad? O sea que el rayo X tiene aplicación médica y también no médica. O podemos explorar alguna pieza para ver una rajadura. Eso por un lado, ¿verdad? ¿Cuáles son las otras formas de generar imágenes? Las otras formas de generar imágenes son a través de un imán y una antena. Recordemos, nosotros somos fusión atómica. La tabla de los materiales, habrán visto en el cole, está en todo el universo. Y la fusión atómica también. Es la tabla de los materiales sometida a tal o cual condición que genera dar una fusión N por esa condición, ¿verdad? O sea que nosotros también tenemos átomos, somos átomos fusionados, con una parte de agua también, ¿verdad? Que giran de una determinada manera, con un sentido. El sentido de las agujas del reloj gira nuestra fusión atómica. Si uno ve una parte en un microscopio, se dan cuenta cómo eso está constantemente, por poner una palabra, como en ebullición, ¿no es cierto? Ahí se da cuenta de la vida atómica que hay. Entonces, eso genera información, ¿verdad? Si al átomo le cambio el sentido de giro con un imán, puedo cambiarle el sentido de giro. Ese es el principio de la resonancia magnética. Cuando le cambio el sentido de giro, emite una señal dada. La antena la capta y la convierte en bits y bytes, para castellanizarlo un poco, ¿no? Esa imagen convertida en bits y bytes hace una cadena de información que es traducida a poder visualizarla en una pantalla. Ahí tenemos la segunda posibilidad de generar imágenes, ¿verdad? A través de la excitación
de nuestros átomos, invirtiéndole la carrera por un imán, y esa información que emite el imán la capta una antena de determinada cantidad de antenitas más pequeñas, o de canales, mejor dicho, más pequeños, ¿verdad? Entonces ahí ya tengo la segunda posibilidad. La tercera posibilidad, ¿cuál es? El ultrasonido. Recordemos, un sonar de un barco es un ultrasonido. Está emitiendo una señal que rebota contra algo, ese rebote me devuelve información que la transforma en una imagen. Esa es la tercera posibilidad de ver señales. Entonces, ¿cuáles son los dos más inocuos, o inocuos completamente? El ultrasonido y el resonador. No estoy metiendo un fotón ahí, sino que en el caso del resonador, le estoy diciendo, estoy captando lo que el cuerpo me devuelve. Lo mismo que en el ultrasonido, estoy captando una superficie que el ultrasonido me devuelve, ¿verdad? La cuarta es la combinación de la resonancia y la parte molecular del cuerpo, que cuando le inyecto una droga al cuerpo, que se llama FDG, es un trazador, le inyecto esa droga, por ejemplo, el cáncer es requirente de glucosa, esa droga en parte tiene una parte de glucosa y se va a ir a alojar donde está ese cáncer, ¿verdad? Si no tengo nada, no se aloja en ningún lado. La resuelvo con la orina, o sea, la saco del cuerpo con la orina. Y siempre va a ser de un solo color. Cuando cambia de color y se aloja en un lugar, esa señal molecular es captada por el equipo. Y me lo transforma en una imagen. Y la combina con la resonancia o con un tomógrafo. ¿Para qué? No solo para saber el diámetro de la imagen, no solo para saber su volumetría, sino para saber en qué parte de la región del cuerpo eso está alojado. Si está en el riñón, si está en el páncreas, si está en el cerebro, si está en un pulmón, ¿cierto? Si está en la parte cardíaca, etcétera, etcétera. Y después también hay imágenes con dinamismo que es capaz de captar el resonador o el tomógrafo para, por ejemplo, ver un flujo sanguíneo o cómo cierra la válvula del miocardio, por ejemplo, que esa válvula no tenga fuga con todo el problema que eso causa, o que una válvula gástrica tampoco tenga fuga, ¿no? Imagínense si una vez que hicimos la digestión y eso pasa a la parte intestinal o la válvula no cierra bien e intenta devolvernos eso a la parte gástrica, ¿verdad? Estamos en un problema. Lo mismo que la parte cardíaca. Si hay una válvula que no cierra bien, también estamos en un inconveniente. ¿Sí? ¿Respondo? Ahí están haciendo otra consulta. Pusieron muy completa la charla, técnica y tecnología. Espérame, porque fue muy largo. Es notorio que máquinas más modernas de rayos X requieren menos tiempo que en el pasado. ¿Fue aumentada la cantidad de irradiación, pero en más corto plazo, o se aumenta la sensibilidad del sensor receptor? Esa es una pregunta. Claro. En la actualidad se reciben los resultados de manera digital, pero ¿existe un paso medio donde hay un negativo químico o analógico, el cual luego es digitalizado, o ya el sensor es 100% digital? ¿Cuál cámaras de fotografía moderna? ¿Es una sola pregunta? Es todo una. Sí, son Todo. dos varias. Primero fue aumentada la cantidad de irradiación, pero en más corto plazo, o se aumentó la sensibilidad del sensor receptor. Esa es una. Bueno, paremos ahí. No,
al revés, la cantidad de radiación bajó drásticamente. ¿Por qué? Porque se mejoraron los materiales. Recordemos que automáticamente el equipo entiende dónde tiene que irradiar, entiende el peso del paciente, entiende el tamaño del paciente y no a todo le pega con un martillo. ¿Cierto? Entonces, los materiales se han hecho más sensibles a captar más rápido el haz de luz. Aquellos materiales que intervienen entre el rayo y la masa corporal, como pusimos el ejemplo de la mesa, ¿cierto? Y eso nos hace irradiar muy por debajo. ¿Sí? Perfecto. Esa es una. Y la otra dice, en la actualidad se reciben los resultados de manera digital, pero ¿existe un paso medio donde hay un negativo químico o analógico, el cual luego es digitalizado, o ya el sensor es 100% digital, cual cámaras de fotografía moderna? Ok, en este caso que vimos hoy, y en muchos otros casos, el sensor es enteramente digital. Hay tecnologías intermedias, nosotros ya no la comercializamos más. Hay tecnologías que son analógicas y que digitalizan la captura del haz. Irradian más, mucho más, y la calidad de imagen es inferior. Y está todavía la tecnología del film de película, que todavía en la Argentina eso sigue dando vueltas, ¿no es cierto? El revelar como si fuera una foto de aquellas que teníamos con la máquina con rollo, ¿no? Segunda parte de la pregunta, ¿no? Sí, esa fue la segunda, sí. Ok. Faltaba la tercera parte, ¿no? No, era esa. Sí, sí, a ver si había un negativo o químico o era todo 100% digital como las cámaras fotográficas de ahora. Conviven esas tres tecnologías. Nosotros ya no usamos más las dos últimas, no las usamos más. Genial. Bueno, gracias chicos por las preguntas. Estamos en súper horario, no sé si alguien tiene quizás unas últimas preguntas. Esperen que me estoy quedando sin batería en la computadora. ¿Alguna pregunta más? Bienvenida. Ahora sí. Bueno, aparentemente no hay más charlas. Digo, perdón, no hay más preguntas. Aquí pusieron alucinante la charla, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, entonces si ya no hay más preguntas, los liberamos. Gabriel, muchísimas gracias por tu tiempo, por la charla, por sumergirnos en esta tecnología que yo, principalmente que soy Siemens, desconocía, y creo que los chicos seguramente también. Así que bueno, gracias chicos a ustedes por estar del otro lado todas las semanas, escuchándonos y preguntando y siguiendo como interiorizándose y nada, y siempre avanzando un poquito más en este tema de la digitalización que avanza día a día y que nos pasa por arriba, si uno no se ayorna, no se pasa por arriba, así que bueno, muchas gracias. La charla, como les conté, va a estar hoy o mañana durante el día, ya va a estar subida en el canal de YouTube. Así que la van a tener ahí por cualquier cosa, si la quieren rever, o algún profe les hace hacer un TP y no se acuerdan de algo, la van a tener ahí para reverla. Así que bueno, nada, muchas gracias a ustedes chicos, Gabriela, a vos por tu tiempo y nada, y por sumarte a esta iniciativa. Un placer y les deseo lo mejor y más de lo mejor a los chicos que son el futuro. Nos vemos. Gracias.